En una antigua escuela, ubicada en el corazón de un pequeño y olvidado pueblo, acechaba una historia oscura, una historia de tragedia que atormentaba las raíces mismas del pueblo. La leyenda hablaba de un niño llamado Tadeo, un alma atribulada cuyos problemas eran más profundos que las sombras del bosque circundante. Pasaba sus días en la tranquila soledad de la escuela, donde se sentaba solo, perdido en el tormento de sus propios pensamientos. A medida que cambiaban las estaciones crecían las historias sobre el descenso de Tadeo a la oscuridad, se extendieron como la pólvora entre la gente del pueblo. Hablaron de su mirada perdida, su comportamiento atormentado y el peso de sus gravosos secretos. Pero nadie se atrevió a acercarse para ofrecer consuelo al niño que parecía tan perdido en sí mismo. Entonces, una noche, bajo las ramas del antiguo árbol que vigilaba el patio de la escuela, el tormento de Tadeo alcanzó su clímax. La luna arrojó un pálido resplandor sobre la escena mientras él daba su último y desesperado paso. A la mañana siguiente, la gente del pueblo se despertó con una visión escalofriante, el cuerpo sin vida de Tadeo balanceándose suavemente con la brisa, suspendido de las ramas del árbol de la escuela. Su rostro pálido mostraba una expresión de angustia retorcida, sus ojos congelados para siempre en un grito silencioso. A partir de ese día, el árbol de la escuela se convirtió en un símbolo de tristeza y desesperación, y sus ramas proyectaban sombras largas y siniestras sobre la escuela. Algunos aseguraban que el espíritu de Tadeo todavía permanecía entre las hojas, rondando los terrenos con su inquieta presencia. Con el paso de los años, el recuerdo de Tadeo se desvaneció en la niebla del tiempo, pero la leyenda del árbol de la escuela perduró. Y aunque las risas de los niños volvieron a llenar los pasillos de la antigua escuela, persistía un manto de oscuridad, un recordatorio de la trágica historia que se había desarrollado bajo las ramas del árbol de la escuela. La Academia Agnés tenía un pasado siniestro, lleno de historias de tragedia y misterio. Había un aire de intranquilidad que flotaba en sus pasillos, como un espectro oscuro que rondara cada rincón. En una fresca tarde de otoño, Regina, una nueva estudiante transferida, llegó a Agnés. Los árboles se mecían siniestramente con el viento mientras se acercaba a las puertas que se avecinaban, una sensación de aprensión carcomía sus entrañas. Cuando Regina entró, fue recibida por un silencio inquietante que parecía impregnar todo el edificio. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies, como protestando por su presencia. Ella lo descartó como simples nervios y siguió adelante, decidida a aprovechar al máximo el tiempo en su nueva escuela. Pero a medida que pasaban los días, empezaron a suceder cosas extrañas. Voces que resonaban por los pasillos, aunque no había nadie allí para pronunciarlas. Y ya entrada la noche, Regina podría jurar que escuchó el débil sonido de la risa de niños resonando en la oscuridad. A pesar de su creciente inquietud, Regina trató de convencerse a sí misma de que todo era solo su imaginación desbocada. Eso fue hasta que se topó con el ala olvidada de la escuela, una sección que durante mucho tiempo había estado aislada tanto de los estudiantes como del personal. La curiosidad se apoderó de ella, Regina abrió la puerta polvorienta y entró. El aire se volvió denso con el peso del pasado, y podía sentir los ojos de innumerables entidades invisibles sobre ella. Fue entonces cuando los vio, figuras fantasmales de niños, con los rostros retorcidos por la agonía, los ojos hundidos y vacíos. Se acercaron a ella, sus manos heladas la agarraron, invitándola a ir con ellos. Regina huyó aterrorizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Entonces supo que la Academia Agnés guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras volvía a mirar la escuela que se alzaba siniestramente en la distancia, no podía evitar la sensación de que no estaba sola, que algo siniestro acechaba dentro de sus paredes, esperando reclamar su próxima víctima. En una tranquila localidad, había una escuela preparatoria. Era un lugar de aprendizaje, pero también albergaba un oscuro secreto que emanaba a través de sus muros. El salón al final del pasillo era el salón del que todos hablaban en voz baja. Había estado cerrado durante años, con las ventanas tapadas y la puerta bien cerrada. La leyenda decía que una maestra, la señorita Romina, una vez impartió clases allí.
Se decía que era una estricta disciplinaria, con una inclinación por la crueldad que rayaba en la exageración. Una noche un grupo de alumnos rebeldes, en un acto de querer demostrar su valentía a los demás, decidieron entrar a dicho salón. Lorena, la líder, guió a sus amigos por el pasillo que en su momento les pareció interminable. Cuando llegaron a la puerta prohibida, un escalofrío les recorrió la espalda. Con manos temblorosas, Lorena insertó la llave que había robado del armario del conserje y la giró. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una habitación congelada en el tiempo. Los pupitres cubiertos de polvo se alineaban en hileras y los libros de texto estaban esparcidos, como si los estudiantes se hubieran desvanecido en el aire. En el centro de la habitación había una pizarra, cuya superficie estaba estropeada por espeluznantes garabatos que parecían aparecer y desaparecer con cada relámpago. Lorena se acercó cautelosamente, tiza en mano, y empezó a escribir. «Señorita Romina, ¿está aquí?» De repente, un viento frío recorrió la habitación, apagando las velas que habían traído para alumbrar. La oscuridad los envolvió, rota solo por el tenue resplandor de la luna que se filtraba a través de las grietas de las tablas. Una voz resonó desde las sombras, helada y llena de malicia. ¿Quién se atreve a perturbar mi dominio? Era el fantasma de la señorita Romina, su forma apareciendo y desapareciendo como un espectro de una pesadilla. Sus ojos brillaban mientras avanzaba, sus dedos fantasmales se extendían para tocarlos. Los adolescentes gritaron de terror, luchando por escapar de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sellándolos con el espectro del infierno. Mientras se acurrucaban atemorizados, la voz de la señorita Romina sonó una vez más, llena de amargura y arrepentimiento. He estado atrapada en este lugar por la eternidad, maldecida a revivir mis pecados. Pero tal vez, con tu ayuda, finalmente pueda encontrar la paz. Con un movimiento de su mano etérea, la habitación empezó a cambiar. Los escritorios desaparecieron, reemplazados por un remolino de recuerdos, recuerdos de una maestra solitaria, consumida por su propia oscuridad, anhelando redención. Las lágrimas llenaron los ojos de la señorita Romina cuando se acercó a ellos y su voz se suavizó por la tristeza. Perdóname por el dolor que he causado. Ayúdame a liberarme de esta maldición y no volveré a rondar por este lugar. Los adolescentes se acercaron a ella, con las manos entrelazadas. Juntos, desentrañaron los misterios del salón al final del pasillo, sepultando el espíritu de la profesora Romina de una vez por todas. En una fría tarde de otoño, Dana, una tímida estudiante de 7º grado, se encontraba sola en el baño de la escuela. Las luces fluorescentes parpadeaban siniestramente, proyectando sombras algo perturbadoras sobre el suelo de baldosas. El corazón de Dana comenzó a acelerarse mientras se lavaba las manos, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Justo cuando buscaba una toalla de papel, escuchó un leve sonido proveniente de uno de los cubículos. Al principio lo descartó como si fuera su imaginación, pero luego lo escuchó de nuevo, un susurro suave y fantasmal que resonaba en la habitación vacía. ¿Quién está ahí?, Dana gritó, su voz temblaba de miedo. No llegó ninguna respuesta, solo el sonido de su propia respiración acelerada. Haciendo acopio de todo su coraje, se acercó lentamente al cubículo del que parecían emanar los susurros. Con mano temblorosa, abrió la puerta. Para su sorpresa, allí no había nada más que un puesto vacío, bañado por el brillo enfermizo de las luces parpadeantes. Justo cuando se giraba para irse, una corriente fría le provocó escalofríos y vislumbró algo en el espejo, una figura oscura acechando detrás de ella. A Dana se le heló la sangre mientras se daba vuelta, pero una vez más, no había nada allí. Temblando de miedo huyó del baño jurando no volver nunca más. Pero el espectro en el baño de la escuela aún no había terminado con ella. Noche tras noche la acosaban sueños aterradores. Se puso pálida y demacrada, atormentada por el recuerdo de aquella fatídica tarde. Desesperada por encontrar respuestas, Dana recurrió al anciano bibliotecario, de quien se decía que conocía los secretos del oscuro pasado de la escuela. Con voz temblorosa, preguntó por el fantasma en el baño. Los ojos del bibliotecario se abrieron de miedo mientras le contaba la trágica historia.
Hace muchos años, una joven había sido intimidada sin piedad por sus compañeros de clase y finalmente se quitó la vida en el mismo baño donde Dana había escuchado los susurros. Desde entonces su espíritu errante había perseguido la escuela, buscando venganza contra quienes le habían hecho daño. Dana, sin saberlo, se había topado con el fantasma de la niña atormentada, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Decidida a poner fin al tormento del fantasma, Dana ideó un plan para afrontar sus miedos de una vez por todas. Armada con nada más que una vela y un corazón lleno de coraje, regresó al baño de la escuela por última vez. Mientras estaba de pie bajo la luz parpadeante, susurró una oración por el alma perdida de la niña que había muerto tan trágicamente. Para su sorpresa, los susurros cesaron y las sombras se desvanecieron, dejando tras de sí solo una sensación de paz. El fantasma del baño de la escuela finalmente encontró redención gracias a la valentía de una niña. Y aunque el recuerdo de esa noche aterradora siempre permanecería en la mente de Dana, sabía que había vencido su miedo y ayudado a un espíritu a dejar este plano terrenal.